el disparatario de Miguel Campos este viernes. Me da gusto recibirte, Miguel. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. nosotros. Un gusto también. Bienvenido. A ver, vamos con los casos de este día. Esta es buena. ¿Quedamos en vernos o quedamos de vernos? ¿Quedamos en vernos o quedamos de vernos? Cuando tenemos dudas con estas expresiones, Juan Carlos, lo que recomiendo es que te hagas una pregunta. ¿De qué quedamos o en qué quedamos? ¿De qué quedamos? Por ejemplo, alguien que aspira a un cargo público en gobierno. ¿De qué quedamos? ¿De quedamos de guardias, por ejemplo? Ese es un cargo. Entonces la respuesta es quedamos de guardias y tu pregunta es ¿de qué quedamos? Pero si es lo opuesto, ¿en qué quedamos? Cuando vas a hacer una cita, la respuesta obvia es quedamos en vernos a las 2 de la tarde. Es una sugerencia. Se confunden mucho. Si yo te dijera ¿en qué quedamos? Sería incorrecto que me dijeras quedamos de vernos. Exactamente. Además es incongruente. No quedamos de vernos, en vernos. ¿En qué quedamos? Esa es la pregunta. Siempre se resuelve de ese modo. Está mucho tipo de expresiones así medio complicadas. Quedamos en vernos. Sí. A ver, consistir en o consistir de. Es parecida, ¿no? Sí. El cuerpo humano tiene 208 o 209 huesos. Entonces la pregunta es, ¿en cuántos huesos consiste el cuerpo humano? Consiste en 208. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en tal método, ¿no? ¿De qué? Lo confunden mucho con ¿de qué consiste? Eso es una expresión equivocada. ¿De qué consiste el cuerpo humano? ¿De qué huesos consiste? No, ¿en qué consta el cuerpo humano? Cuando tú dices, confundes consistir con constar. ¿De qué consta? ¿De cuántos huesos consta el cuerpo humano? 209. ¿En cuántos huesos consiste el cuerpo humano? ¿En qué consiste esta cirugía? O sea, se confunden mucho, Juan Carlos, cuando preguntas ¿de qué consiste esta cirugía? No, ¿en qué consiste? Es parecida a la otra que platicábamos, ¿en qué quedamos, no? La siguiente tiene que ver con un tema ortográfico, ingerir con G o ingerir con J. Injerencia le suena. Sí, claro. Injerencia cuando te entrometes en donde no debes. Ese es con J. Con J. Y esa es la explicación muy sencilla. Pero la conjugación es similar. Quien ingiere con J, cuando escribes, es que se está metiendo en algo que no le incumbe. Ingerir con G, pues es comer algo. Ahora, cuidado, tiene mucha relación ingerir con injerto. De ahí viene. Cuando a un tallo le colocas otro tallo, se hace un injerto. Es decir, se ingiere. No es que lo absorba o lo coma, no se ingiere, porque se entromete ese tallo pequeño. Así se hace en botánica, para que salga otra plantita diferente, ¿no? Otro injerto. Sin injerto, por eso la J les J. puede ayudar a recordar, injerto con J, ingerir cuando te entrometes. Y claro que un tallo externo de otra planta se pone en otro tallo, se hace un injerto, se ingiere. Por eso salen duraznos de otro color cuando pones un durazno diferente, ¿no? En un durazno natural. A ver, la siguiente tiene que ver con el famoso tema, entendería yo, de la economía del lenguaje, ¿no? Sí, sí. Estar ubicado o simplemente decir estar. Sí. Tu casa está ubicada en, tu casa está en. O se ubica. O se ubica. También se usa el pronombre se. Tu casa se ubica, pero escucho mucho que dicen, tu casa está ubicada en tal parte. No, si está, pues está ubicada, sí, claro. O se ubica. Son las dos opciones. ¿Es una redundancia? Es una redundancia, correctísimo. No es tanto economía del lenguaje, es una redundancia, es un auténtico disparate y sobra una de las dos palabras. Se ubica en tal parte o está en tal parte. Nada más. Nada de está ubicada, pues si está ubicada es porque está. Porque está. Qué bueno está esta. A ver, esta es muy buena porque también genera de repente muchas confusiones. Cónyuge o cónyuge. Siempre les recomiendo que quien tenga un problema con abogados de asuntos familiares con la pareja, si el abogado dice cónyuge, cambien de abogado. Porque lo correcto es decir cónyuge. Porque si no maneja bien el idioma, probablemente no maneje bien las leyes, ¿no? ¿Por qué se dice cónyuge y no cónyuge? Pues es propio del idioma que evoluciona
aunque su origen ameritaría también decir cónyuge. Sí, claro. Pero hoy se dice cónyuge, digamos que es el lenguaje académico, ¿no? Es que lo escribes, lo escribes y al final del día la lectura de cómo lo escribes es cónyuge. Tiene una G. ¿Sabes qué? Yo siempre trato de, porque me pasa, de repente, ay, ¿cómo es cónyuge o cónyuge? Sí, sí, sí. Y me acuerdo simplemente cónyuge, como gente, ¿no? Sí, mi nombre, Miguel, lleva una U. Ajá, es Si Miguel. no diría Miguel, ¿no? Ajá, claro. Sin la U. Es lo mismo. Son referentes de memoria que ayudan mucho a manejar las palabras. O una que se le parezca también, como bien dices, gente, ¿no? Ujú. Muy clara. Y siempre cerramos con la explicación en torno al origen de una frase. Tener patente de coros. Es muy bonita esa frase. Es antiquísima, tiene que ver con los piratas. Los piratas son ladrones del mar, asaltantes del mar. Son los corsarios, ¿no? Pero había tres tipos de piratas. Ajá. Había unos que solamente esperaban que un barco se hundiera, se estrellara, sabían que llevaba tesoros, lo perseguían, pero no lo atacaban. Una vez que se estrellaba en ciertas zonas, generalmente en las costas, le robaban todo. Esos eran los filibusteros, de origen holandés. Los bucaneros eran franceses y eran muy salvajes. Ellos iban y atacaban hasta la gente que vivía en las costas, ¿no? Sí, claro. Pero los corsarios eran piratas autorizados por un gobierno para que en guerras contra otro país fueran y atacaran a los barcos del otro país. Ah, caray. Entonces, les ponían su banderita, autorizándolos, una patente. ¿Por qué de corso? En latín, cursus es carrera, hacerse al curso en el mar. Por eso cursos, carreras, de ahí viene, ¿no? Entonces hacían al curso en el mar, esos barcos, y llevaban su banderita, se decía que tenían patente de curso del mar. Patente Para de cursarlo, corso. tenían patente, permiso. Exactamente, patente de corso. De ahí viene la expresión, tienes permiso. Y hoy en sentido figurado a alguien que le dan una charola, una credencial, y que anda por allí robándole a la gente, engañándola, pues se dice que tiene patente de corso. Se ¿no? dice, por ejemplo, en el caso de los notarios, cuando Cor- tú obtienes tu permiso para ser notario público, tienes una patente de corso. Bueno, no necesariamente, porque es una expresión negativa. Tener patente de corso es que estás autorizado para robar. Ah, caramba. No, el notario, no, ningún notario tiene su patente, la patente. tiene una pero patente, la patente pero no de de corso, corso. por eso puse el ejemplo de algún político Ajá. al que le dan tu charola y tú no tienes empleo, pero haz lo que quieras, ¿no? Guau. Y andas ahí esquilmando a la gente, extorsionándola. Cuidado, ese sí es un delito. Entonces, patente de corso es delictivo, es negativo. Si no hay que tomar no hablamos mal de ningún notario, todos son trabajadores. ¿Tus redes sociales? Miguel Campos R15, y gracias porque me están siguiendo y va creciendo. Los invito a que me escriban, me hagan preguntas para estar en comunicación. Miguel Campos R15. Miguel Campos R15. Nos vemos, Miguel. Juan Gracias. Carlos, Hasta un la próxima placer, semana. como Buen siempre. día.